El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Bienvenidos amigos radioescuchas una vez más a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Sornio y en esta oportunidad le voy a presentar una entrevista con el maestro Jesús Ramón Rodríguez, quien nos va a platicar cómo por segundo año consecutivo un grupo de psicólogos que se ha dedicado a estudiar y a difundir las diversas facetas del psicoanálisis han aportado un curso seminario para el Colegio de Sinaloa, en este caso desarrollado en las instalaciones de la Universidad San Sebastián en Culiacán. Este curso se titula Aportes del psicoanálisis a las ciencias sociales. Verdaderamente interesante saber, primero que nada, qué es el psicoanálisis y en segundo lugar, todos los aportes que ha ayudado a beneficiar a muchas otras ciencias y que se han servido estas últimas del psicoanálisis para explicar mejor muchos fenómenos. Verdaderamente interesante la plática que hoy tendremos aquí con el maestro Jesús Ramón Rodríguez. Vamos a escucharla ya sin más preámbulo. Pues yo quiero comenzar con una pregunta que creo que vale la pena hacerla, aunque pueda parecer muy elemental, que sería, ¿cuál es la definición exacta de psicoanálisis? Porque es un término que lo escuchamos en los medios de comunicación, se maneja en las pláticas privadas, y quizá muchos pensamos que tenemos una idea correcta de lo que es, y lo más probable es que haya variantes diversas y sobre todo errores en la concepción de este término tan aparentemente común. Ordinario en muchos sentidos. Finalmente ya tomó una carta de ciudadanía en más de un campo. La literatura y el cine, por ejemplo, son lugares o escenarios imprescindibles, ¿no?, para la figura, sobre todo el psicoanalista. En realidad el psicoanálisis poco ha cambiado en cuanto a su concepción desde el campo mismo. El psicoanálisis surge como un método de indagación de los procesos inconscientes que dan por resultado fenómenos neuróticos, en su origen, freudianamente. Claro, sobre la marcha de los años y las investigaciones, la ampliación, la profundización en ciertas conceptualizaciones, pues se fue cubriendo más, más fenómenos, más aspectos. Ya no solo era remitible para los 30 a lo que han de ser los fenómenos neuróticos, sino que ya se fue ampliando al trabajo con niños, al trabajo con psicóticos, particularmente pacientes de una cierta extracción psiquiátrica y eventualmente en otros rubros, ¿no? Lo que sí ha cambiado es precisamente, como bien lo comentas, la dimensión social del psicoanálisis. De repente ha sido precisamente como una especie de práctica solo reservada para algunos iniciados, como en un origen se le concebía. Mucho de ello se debe a la influencia de los artistas, particularmente los surrealistas, que fueron los primeros en ser sensibles al descubrimiento freudiano del inconsciente. Por supuesto les vino al modo para toda la técnica, incluso para toda la revolución de pensamiento que ellos estaban proponiendo en ese momento, y fue ahí donde se dio una primera amalgama de ello. Evidentemente hay otras formas de concebirlo, incluso al grado ya no solo de una terapia, sino incluso en algunos lugares del mundo y en algunos contextos históricos, por decirlo así, hasta un estilo de vida, lo cual ya en verdad suele ser una especie de exageración, si no es que en todo caso una desmesura. En realidad el psicoanálisis, puntualmente tenemos que decirlo, es ante todo un método de investigación de los procesos anímicos, como lo definía Freud, que dan por resultado, inconscientes de extracto, que dan por resultados ciertos fenómenos patológicos. A su misma vez es una teoría, la teoría psicoanalítica que va acompañando al método, y a su misma vez, desde ciertos filósofos, particularmente franceses del siglo XX,
lo definen como un discurso, es decir, aquello que tiene efectos en la realidad concreta, particularmente en la realidad de las relaciones humanas. Alguien que pasa por un psicoanálisis, que verdaderamente ha hecho la travesía y ha llevado la experiencia analítica a un nivel, da muestras de ello, tal vez no por una, ¿cómo decirlo? Tal vez no por una congruencia a lo mejor en ciertas de sus cosas. Finalmente la congruencia, incluso los literatos lo dirán de mejor manera, es la característica de los héroes trágicos, pero sí al menos por lo que vendría a ser una cierta, por decirlo de otra manera, no congruencia, pero insisto, sí al menos lo que vendría a ser un ir más a tono con lo que vendría a ser ciertas perspectivas de vida. Tal vez en ciertas circunstancias pueda parecer, como Culiacán, puede parecer medio estúpido el ir a tono con ello, pero sí el ser de alguna u otra manera más atinente con respecto a lo que uno dice y a lo que uno hace. Ser en ese sentido, no congruente, pero sí coherente, que vendría a ser una de las cuestiones. Cualquiera que haya pasado por un análisis, que insisto, en realidad haya hecho la travesía analítica, podrá dar cuenta del hecho de que una de las cosas que se vuelven ineludibles después de esa experiencia es la de asumir responsabilidades propias. No andar asumiendo responsabilidades ajenas ni nada por el estilo. Cargando culpas, tratando de solucionar vidas, ¿no? Esa figura del devorador de pecado. No. Es en ese sentido un poco más infatuado, si se puede decir. Es más asumir la responsabilidad muy concreta de la vida personal y punto. Con todos los errores que pueda haber, que uno nunca está exento de ellos. Bueno, a mí me llama la atención en el título la idea de los aportes del psicoanálisis a las ciencias sociales. Uh-huh. ¿Cuáles serían estas ciencias sociales, a las que, por lo menos en consideración de quienes estructuraron este curso, es donde más podemos encontrar el aporte del psicoanálisis? Son bastantes y muy variadas las ciencias sociales, los campos específicos de las ciencias sociales que se han visto, afectados en toda la polisemia que esa expresión pueda tener por los descubrimientos freudianos. Yo creo que el primero ante todo fue la antropología, sobre todo con un texto o primordial, podríamos decirlo de esta manera, en la obra freudiana, que es un texto que se titula Tótem y Tabú. Un texto que va a indagar, el subtítulo es muy interesante, algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos, es decir, equiparan tanto análisis comparativo inicialmente, pero con sustancia y elementos por decir los datos duros con respecto a los descubrimientos y hallazgos clínicos con neuróticos, para poder explicar al menos eso que hasta esa época se mantenía como muy perteneciente a la noche de los tiempos. No se sabía bien a bien, ni siquiera los antropólogos, los grandes antropólogos británicos como James George Fraser, daban cuenta de qué era en realidad, lo que había propiciado una formación social como el totemismo, teniendo el totemismo como la expresión religiosa o el lazo religioso más arcaico que la humanidad hasta ahorita ha ubicado. Vale la pena acotarlo. Ese texto se publicó por entregas en lo que fue el Diario Internacional de Psicoanálisis, el International Journal, entre 1912 y 1913. Está cumpliendo 102 años y es hasta la fecha que la antropología no ha descubierto una forma más atinente de poder explicar ese fenómeno, ni una forma de manifestación religiosa más arcaica que el totemismo. Seguimos estando todavía en ese momento. Pero sin embargo no es la única la antropología. La misma historia, por ejemplo, ya para alrededor de 1970-75, con las aportaciones de un gran historiador italiano, por cierto, Carlo Ginzburg, da un vuelco con respecto a lo que vendría a ser el trabajo. Claro, de forma indirecta, retomando el trabajo y la obra freudiana y los descubrimientos freudianos, puesto que él apela a algo que un filósofo, historiador y psicólogo, todo un pensador, en la gran extensión de la palabra, Michel Foucault, contemporáneo a Carlo Ginzburg, acuñara. Es decir, Foucault incluso develó algo o mostró algo que se había mantenido en el letargo durante mucho tiempo: la forma de abordar el conocimiento desde un punto de vista genealógico. El gran genealogista por antonomasia es Nietzsche, y Foucault se ubica como un escalón abajo, pero como descendiente y heredero de ese trabajo. La cuestión es que Foucault, acuñó una forma de trabajar que era la microhistoria. Es decir, el relato no de la gran historia, esta historia de bronce, de las naciones, no. Es decir, la historia de las naciones y los pueblos, pero explicado a través de un personaje. Y es en ese sentido que vemos este gesto de Foucault en casi cada uno de sus textos. En el caso de Vigilar y Castigar, la crónica que se daba después de la ejecución, de un supliciante, como se le llamaba, por ahí más o menos principios del siglo XVIII. En el caso del nacimiento de la clínica,
la descripción que daba un médico con respecto a los procesos neuróticos y la explicación de por qué se daban, también más o menos alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es decir, Foucault acuñó esa cuestión y Ginsburg, muy atinadamente, desde el trabajo propiamente de la historia, retoma ese gesto técnico, lo llama él, pero para llevarlo a un nivel diferente, y es ahí donde, evidentemente, el trabajo del historiador moderno adquiere un nivel y, un alcance completamente distinto. De igual manera, insisto, son muchas las ciencias, la sociología contemporánea no se podría, la sociología de Zygmunt Bauman, la sociología se destirpe, por decirlo de esta manera, centroeuropea, pero que se materializa en Inglaterra, con Zygmunt Bauman, con Gilles Lipovetsky, que también retoman los descubrimientos freudianos, pero para plantear y discutir realmente. Y que son contemporáneos, contemporáneos, efectivamente, para discutir todas estas situaciones. Bueno, de entrada, Bauman todavía sigue vivo, Lipovetsky también sigue vivo, y otros más están todavía ahí escribiendo. Digo, no son en realidad unos jóvenes, son ya octogenarios, nonagenarios, pero mucho de su trabajo se debe precisamente a esa fuente inagotable que emana de lo que vendría a ser los descubrimientos de Freud. Gran parte de lo que vendría a ser el pensamiento actual no puede ser entendido si no es a través del descubrimiento de Freud, e incluso en voz de algunos filósofos, iniciando con un antropólogo, filósofo también, Maurice Merleau-Ponty, como otros más, llegaron a afirmar que la filosofía del siglo XX prácticamente se psicoanalizó. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo filósofo, particularmente francés y británico, que quisiese llamarse como tal, tenía que ser ya alguien que leyera y conociera a profundidad la obra de Freud, si no simplemente estaba, dando manotazos al aire. Sí, palos de ciego, como diría. Efectivamente. Entonces, desde ese ángulo, son muchos los campos que en todo caso se vieron beneficiados con los descubrimientos y los hallazgos freudianos, pero en realidad nosotros nos limitamos a unos cuantos, insisto. La historia, particularmente de forma inicial, la antropología y evidentemente la sociología y la filosofía. Son los 4 campos que queremos resaltar. Es cierto que dependiendo de la forma de clasificación, en algunos lugares la filosofía pasa más a las humanidades que a las ciencias sociales, pero en el amplio espectro y en lo que vendría a ser en el contexto internacional, no cabe duda que la filosofía, vendría a ser el corazón de esas disciplinas. Entonces, por ello nos remitimos a eso. Les recordamos a quienes nos sintonizan el día de hoy que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, y que en esta ocasión estamos platicando con el maestro Jesús Ramón Rodríguez sobre el segundo curso que un grupo de psicólogos que estudian y difunden las diversas facetas del psicoanálisis han tenido a bien organizar y difundir a través del Colegio de Sinaloa. En este caso, vale la pena reconocer también que las instalaciones de la Universidad San Sebastián en Culiacán han servido como sede para este curso seminario que lleva por título Aportes del psicoanálisis a las ciencias sociales. Verdaderamente interesante todo lo que nos ha platicado el maestro Ramón Rodríguez, y no menos será lo que viene a continuación en la segunda parte del programa. Psicoanálisis, ya quedó claro de qué se trata, cuál es el concepto, cuál es la definición precisa, y sigue todavía en esta plática la precisión sobre los aportes que han dado los psicoanalistas y su trabajo, por supuesto, a las ciencias sociales, y que verdaderamente es importantísimo conocer y reconocer, por supuesto, la aportación del psicoanálisis a diversas ciencias. Vamos a seguir escuchando aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Jesús Ramón Rodríguez. Maestro Rodríguez, ¿cómo está estructurada, digamos, que la secuencia de temas? Porque tengo entendido que para poder llevar este curso no es necesario ser psicólogo o estar en el proceso de estudio de esa disciplina. Entonces, bueno, puede haber que el caso de personas que vengan de otras áreas, pero que indudablemente pues van a entender y a recibir el contenido importante y medular de este curso. ¿Cómo está estructurado para que personas como de ese tipo, que no son psicólogos, lo puedan entender con mayor facilidad? El programa puntualmente está, digamos, hecho de una forma, podríamos decirlo, muy simple. No tiene gran problematización. La forma en la que decidimos abordar todo este recorrido es a través de 5 textos de Freud emblemáticos para lo que vendría a ser, digamos, este pensamiento de lo social en la actualidad. El primer texto aborda lo que vendría a ser Tótem y Tabú, como menciona un texto puntualmente de 1912 a 1913,
años en los que se publican estos 4 ensayos que lo componen. No, es de Fraser y no viene en la rama dorada. No, efectivamente. En la rama dorada vendría a ser la piedra angular en la cual se basa Freud, junto con otros muchos descubrimientos, junto con otros muchos textos de la época. La peculiaridad es en ese sentido que, bueno, para empezar, este texto sienta las bases de lo que eventualmente se llamará la antropología estructural, y es el mismo Lévi-Strauss el que sostiene desde Antropología Estructural, texto tal cual emblemático de él, donde él sostiene, el hecho de que la forma en la que piensa la sociedad a partir del abordaje de estos pueblos primitivos o salvajes, como ya les denominaban, que él había estudiado de forma etnológica en el Amazonas, era el texto de Tótem y Tabú, particularmente un ensayo, 2, el primero y el cuarto. Esos 2 son los que lo sienten. El primero lleva por título El horror del incesto, y el último es un texto que aborda lo que vendría a ser el totemismo. De hecho, el título es El retorno del totemismo en la infancia. Para Freud, digamos que el niño no es puntualmente alguien equiparable a un salvaje en un sentido técnico, si se puede decir de esta manera, o al menos en un manejo técnico, pero sí en la forma en la que concibe el mundo, particularmente desde un elemento, la omnipotencia del pensamiento, o más bien el pensamiento mágico que le atribuye una omnipotencia a las palabras. Desde ese ángulo, el niño es igual que un salvaje porque cree que con desear algo, con decir algo, ya queda una condición inmanente a ese decir o a ese pensar que cae, digamos, puede ser como en gracia o puede ser en fatalidad sobre aquel que está dirigiendo esa situación. Eso como elemento nodal arroja precisamente toda una serie de problemáticas que son las que el mismo Lévi-Strauss lleva y despliega en lo que vendría a ser una serie de textos, iniciando por que menciono, que inaugura lo que vendría a ser la antropología moderna, ¿no? Entonces, empezamos con ese texto. El segundo texto es un texto de 1920 que lleva por título Psicología de las masas y análisis del yo, que surge con la intención de debatir algunas ideas, particularmente de principios de siglo, de 1902, 1903, que se habían sostenido durante buen tiempo. Particularmente eran premisas de un pensador médico francés, Gustave Le Bon, que así lo titulaba también, Psicología de las masas. Freud sostiene en ese texto que la psicología de las masas no puede ser pensado si no es a través de un análisis de ese concepto que él acuña, que es el yo. Un concepto que no es de cuño freudiano, en realidad es de la filosofía romántica. Incluso hay otras corrientes filosóficas que la llegan a retomar, pero que clínicamente llega a ocupar un lugar central hasta ese momento en el trabajo freudiano. De ahí nos brincamos a un texto de 1928 titulado El porvenir de una ilusión, y sigue de ahí un texto que es emblemático en la obra freudiana que se llama El malestar en la cultura. Particularmente estos 3, Psicología de las masas y análisis del yo, El porvenir de una ilusión y El malestar en la cultura, pues es obvio que por sus fechas y sus problematizaciones, es muy notorio encontrarlo, se enmarcan en todo ese movimiento de alzamiento de las masas de la Europa central de la época. Estamos ante el preámbulo de lo que vendría a ser pues ya la llegada del nazismo a la Alemania de entonces, que eventualmente se constituiría en el Tercer Reich. Se da, digamos, en el ínter en que en Italia llega el fascismo al poder, todo ese momento convulso. Y el comunismo en Europa. Empieza a sentir el yugo de la Unión Soviética. Efectivamente, ¿no? De hecho, en uno de estos textos, precisamente, si mal no recuerdo, en Psicología de las masas y análisis del yo, hay una frase muy curiosa, que es solo una línea, que Freud le dedica al comunismo y lo define el sueño del este. Es decir, para ese entonces, para 1920, pues la promesa era eso, ¿no? Una gran promesa, un carácter promisorio siempre por venir en desplegarse. Claro, no se tardó mucho tiempo en darse cuenta de que pues no era en realidad ese anhelo que se estaba esperando, y por ello precisamente en este tercer texto a discutir el porvenir de una ilusión, es a esos fenómenos a los cuales le dedica más tinta, al hecho de cómo los fenómenos de masas, fenómenos mesiánicos en cierto sentido, pues aunque apenas estaban, digamos, constituyéndose muchos, ya daban muestras de que en realidad no iban a traer nada bueno para lo que era el contexto europeo de la época. Y bueno, nefastamente Freud se convirtió en una especie de oráculo en ese sentido, y ya para los que nos ubicamos como lectores pues nos damos cuenta que el resultado no fue nada bueno, ¿no? Pero en fin, eso se debe a otras cuestiones. Freud a lo que se dedica es en todo caso a problematizar en estos 3 elementos qué es lo que mueve a las masas y qué es lo que sucede con el sujeto inmerso en masa. En nuestro contexto yo creo que podríamos hablar sí de masas, pero también de una masa muy peculiar, que es algo que aquí se sigue dando en el contexto mexicano. La turba iracunda, como la dirían en algunos lugares, pero aquí la turba del linchamiento.
Sí. Cómo el sujeto se diluye en esos momentos, llegando a transgredir la ley, incluso de manera atroz, ¿no? En el sentido griego, en esa doble transgresión. No solo es quitarle la vida a alguien que funge como amenaza, sino incluso desaparecerlo de la faz de la tierra, quemar los vivos, que no queden cenizas, y como siempre en un acontecimiento de masas, eso es permisible. Tan es así que en la Constitución mexicana no hay ningún apartado, ningún artículo que regule en realidad, digamos, una especie de responsabilidad jurídica o penal a quien participa en eso, porque no es posible ubicar una responsabilidad. Claro. El que se mueve en esas instancias se mueve de una forma prácticamente, podríamos decirlo así, autómata. Entonces no hay responsabilidad que ajustar, como a veces es muy errático también el crimen bajo los influjos de sustancias o del alcohol. Sí. Entonces, vamos, esos son los aspectos a trabajar. El último texto que en todo caso estaríamos abordando sería el texto de Moisés y la religión monoteísta. Ya un texto que para muchos incluso vendría a ser, por decirlo de esta manera, pues la clara muestra del decaimiento freudiano, sobre todo por lo que plantea, es decir, cómo a final de cuentas el origen de toda gran religión implica ante todo una gran transgresión, un parricidio, un incesto, cuestiones por el estilo. Y Freud, habiendo dedicadole mucha tinta a lo que vendría a ser las conformaciones católicas, ya para este momento, 1938, un año antes de su muerte, por cierto, pues toma lo que vendría a ser el judaísmo, cosa que no le valió la gracia de muchos grandes partidarios del judaísmo, que lo tacharon pues precisamente de hereje, ¿no? Digo, nada más extraño que un judío diciendo hereje a otro judío, ¿no? Pero en fin, sí, cosas de la época en ese momento. Sin embargo, el texto sostiene una tesis elemental ante todo. No es una cuestión de facto, que es lo que de repente se puede malinterpretar en la lectura. Es decir, no necesariamente tiene que haber una transgresión material. A veces la transgresión puede ser meramente abstracta. Y es en ese sentido que toda conformación social se sostiene en esa transgresión. Porque eso deviene, en todo caso, en la constitución de normativas o códigos normativos de leyes, o ya en un sentido más moderno, constituciones. Solo de esa manera, pensémoslo en nuestro contexto. La Constitución que tenemos, sí, de 1917, que surge, digamos, con un antecedente que es la del 57, del siglo XIX, pero surge toda una revuelta. Sí. Surge una revuelta que en todo caso derroca lo que vendría a ser un poder en ese momento, que vendría a ser la corona española, pero que de no haber triunfado, pues no hubiera sido tan favorable el destino de todos estos héroes. Uh-huh. Es decir, realmente la única razón por la cual se les instituye como héroes es por el hecho del triunfo. Sí, pero la historia le escribe quien gana. Efectivamente, pero de haber sido derrotados, hubieran sido traidores y muy probablemente ni siquiera tuviéramos en realidad ningún vestigio de ellos. Claro, sabemos el resultado de todos estos procesos sociales y en realidad tenemos hasta una rotonda de los hombres ilustres, hay toda una serie de criptas a lo largo de nuestra república donde se guardan los restos de los héroes que nos dieron patria y libertad, pero a final de cuentas, no por haber resultado en eso, patria y libertad, quiere decir que se hayan sido blancas palomas. No, por supuesto. En realidad esto, eran seres humanos, efectivamente, a fin de cuentas. Y en realidad esto sucumbe también a deseos, a pasiones, que es la dimensión que el psicoanálisis siempre trata de atizar. Y que es la dimensión que evidentemente cuando se atenta con un ideal heroico, un ideal de padre fundador, pues no, sí nunca es... Nunca es visible el plano humano real. Y nunca es bien recibida esa crítica. Sí, porque pareciera que se está haciendo precisamente lo que mencionaba usted hace rato, hereje. Así es. Con los héroes patrios. Así es. Ese es el asunto. Finalmente la intención aquí es, más allá de esas rebatingas moralistas, no, es el hecho de poner en perspectiva como método, si se puede decir de esta manera, en qué sentido impacta y hasta qué profundidad todas estas manifestaciones, digamos, de los diversos campos que conforman las ciencias sociales. Maestro, nos queda poco tiempo, pero yo calculo que hoy, que está escuchando mucha gente este programa, aquí en la ciudad de Culiacán, todavía faltarán alrededor de quizá la mitad o hasta más de las sesiones, de las 10 sesiones de las que se conforma este curso, sí. Y probablemente más de alguno estaría interesado en asistir a lo que resta del curso, porque bueno, creo que la exposición de usted ha sido tan clara y tan precisa que se antoja, digamos, ir a escuchar estas pláticas, a leer estos textos y a escuchar los análisis. ¿Se podrían integrar de última hora hacia algunas personas como oyentes probablemente? Tenemos la verdad un cupo limitado y en ese sentido pues no está de más agradecer pues, la gentileza de las autoridades de Universidad San Sebastián, que son quienes nos han abierto las puertas para albergar este curso, y en realidad las instalaciones pues son limitadas, por decirlo de esta manera. Sería interesante más que, si ya estamos digamos en marcha, sobre la marcha,
sería muy complicado que se pudieran agregar. Sin embargo, la cuestión por aclarar es la siguiente: siempre nos mantenemos en permanente o constante trabajo. Entonces, si no es para en realidad, créanme, no tardaremos mucho tiempo en arrojar otro programa, o en su defecto, todo mundo tiene siempre la puerta abierta de un programa que es el que, como quien dice, genera o produce, es la fuente de todas las actividades curriculares, la gran mayoría, que tenemos, que es el grupo de estudio en teoría psicoanalítica, que permanentemente desde hace 7 años a la fecha venimos trabajando en las instalaciones del Centro de Atención y Formación Psicoanalítica. Para mayores informes, en realidad lo más factible es por los medios electrónicos, a dirigirse a la fanpage del Centro de Atención y Formación Psicoanalítica, así búsquelo tal cual, y ahí encontrará todas las actividades que tenemos. Muchas son internas a lo que han de hacer el trabajo que tenemos como practicantes del campo clínico psicoanalítico en la localidad, aquí en Culiacán, pero también muchas son formativas, porque incluso ahorita mencionabas una cuestión que vale la pena retomar. Sí es cierto, la propuesta está dirigida a todo aquel que tenga interés, sin necesidad de que tenga una formación en psicología o no. En realidad, en ese sentido, la forma en la que lo concebimos es muy elemental. Un curso o lo que vendría a ser un taller sobre narrativa, sobre poesía, no está supeditado a aquellos que tengan una formación en letras. De igual manera, un seminario de lectura o un círculo de lectura sobre filosofía tampoco está supeditado a aquellos que tengan una instrucción en filosofía. Es decir, nosotros concebimos que el psicoanálisis es un saber que se tiene que ubicar en esa dimensión de universal, abierto para todos, y que a final de cuentas, aunque sin llegar a esa apelación tan burda de pues todos tenemos una mente, por ende todos tendríamos que estar interesados, no, sino es por el hecho de, tratando de comprender esos elementos, evidentemente uno comprenderá más el mundo y se comprenderá más a sí mismo. Si eso deriva ya en la intención explícita de asistir a un psicoanálisis propio, particular, eso ya es otra cosa. Claro. Eso normalmente es algo que manejamos con mucha libertad. Pero la idea ante todo es el hecho de conocer precisamente esto. Y como lo he comentado en muchos otros espacios, por ejemplo, el espacio de radio en el cual colaboro, en realidad las sociedades, como suele decir uno de los grandes teóricos de los últimos años, Robert Stoller, en relación al psicoanálisis, menciona que si bien es cierto el psicoanálisis pasó de, la revolución de las ideas a lo que vendría a ser una ciencia constituida y plena, a formar parte de la mitología de lo caduco muy rápidamente, en menos de 100 años, Robert Stoller termina esa frase con: pero sin embargo, estoy seguro que ninguna sociedad se las vería muy sencillamente sin el psicoanálisis. Hemos escuchado aquí en Curso el día de hoy una plática muy interesante con el maestro Jesús Ramón Rodríguez acerca de el segundo seminario que un grupo de psicólogos que estudia las diversas facetas del psicoanálisis ha tenido a bien organizar y hacer a través del Colegio de Sinaloa, en este caso utilizando las instalaciones de la Universidad San Sebastián en Culiacán. Verdaderamente interesante haber escuchado cómo se estructura este seminario curso titulado Aportes del psicoanálisis a las ciencias sociales. Nos vamos a despedir, le queremos agradecer tu atención a este programa y también invitarlo para que siga en compañía de esta emisora, pero también para que se sumen las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en la capital del estado sinaloense, Culiacán, en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando a ese mismo lugar en horas de oficina a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de nuestra institución pidiéndola en el correo electrónico coldecin@yahoo.com.mx o entrando a la página de nuestra institución tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.